¿Qué es lo que más grave le parece de este avance del gobierno en todos los planos contra la justicia? ¿Cuál de todas? Parrilli, Santiago Cafiero, hoy el propio Alejandro Slócar le pidió la renuncia a Gustavo Hornos en la Cámara de Casación. ¿Cuál de todas estas cosas y cuál es el plan, doctora? Bueno, el plan es la impunidad. Lo que más me preocupa es la embestida contra la Corte. Porque una vez que logren su cometido, si lo logran, nosotros vamos a resistir como corresponde a un espacio democrático y republicano. Si lo logran, todo se convierte en lo que es Venezuela hoy, pero también lo que era el Ecuador de Correa, ¿no? Esta idea de se disuelve el Parlamento o el Congreso como lo conocemos, con Senado y diputados, se convierte en una Asamblea Nacional, se reconvierte la Dirección Nacional Electoral y la Cámara Nacional Electoral, que ahí en Argentina tenemos una Dirección Nacional Electoral que es parte del Ejecutivo, pero después está la Cámara Nacional Electoral, que es la justicia, y en ese balance uno sabe que por lo menos las elecciones no serán amañadas, lo convierte en un consejo o en un Comando Nacional Electoral. Han ocupado puestos clave, Ramos Padilla, el juez federal de La Plata, y además el doctor Daniel Beja en la Cámara Nacional Electoral. Eso van comiendo de a poco, pero creo que no es suficiente, porque yo sí creo que esos jueces, si bien, como le va a pasar al doctor Boyko, si bien están muy vinculados al kirchnerismo, yo tengo cierta esperanza, se podrá decir, que es tanto el deseo que tuvieron de ser jueces que quizás apliquen la ley de manera imparcial, porque queda muy expuesto, digo, un acto a favor de alguien político por fuera de lo que diría la ley o una resolución de un juez imparcial, automáticamente los ponen en situación de jury. Claro. Entonces no creo que sean tan brutos, ¿no? Claro. Supongo, a lo mejor es una expresión de deseo, pero quiero creer que a lo mejor entienden que la magistratura es mucho más que una ideología, que tener una ideología, ¿no? Entonces, todavía con las instituciones vigentes, aunque sea que el kirchnerismo tiene esa intención de ir comiendo de adentro, todavía se puede dar la pelea. A mí me parece que si logran hacer lo que quieren con la Corte o inventar un tribunal constitucional o un tribunal de arbitrariedad o un tribunal de garantías, como van cambiándole el nombre porque como la Constitución no lo permite, no saben qué inventar en el medio, claro. Y licuar el poder de la Corte o directamente embestir contra la Corte, destituir a los jueces, ampliarlos y diluirlos, yo creo que ahí sí tendríamos un punto de no retorno. La llevo a otro tema que usted conoce muy bien porque ha tenido siempre bajo la mira al clan Moyano, ¿no? Tanto en Independiente como en el Sindicato de Camioneros. Creo que hoy, recién después de 12 días, se dignaron a levantar un bloqueo realmente feroz contra una empresa, contra una pyme, que la dejaron prácticamente al borde de la quiebra, o por lo menos su dueño, su propietario, llorando decía que su hija le decía, andate del país, sí, papi, venite a vivir conmigo, que ella vive en el exterior. No se puede trabajar en la Argentina, no se puede invertir. ¿Qué están haciendo los moyanos que tienen tanta impunidad, doctora? No, bueno, son el grupo más poderoso. Déjame decir algo respecto al levantamiento del bloqueo. Sí. Primero, felicitar a Bernardo Fernández, que fue ¿no? que se decidió. Hay miles de empresas medianas y pequeñas extorsionadas por los moyanos que han cerrado sus puertas, que han dejado camioneros sin trabajo y que los moyanos nunca le dieron trabajo por las extorsiones sistemáticas de pedido que no tienen que ver con se ha detectado un trabajador en negro, sino al contrario, ¿no? Es inventar una deuda para sacarle dinero, mientras que pacta con las grandes, con las de más de 2.000 camiones pacta, claro. O sea, con las grandes pacta que si hay que echar un camionero, ellos se hacen los... Claro, sobre todo si es delegado en contra de él, ¿no? Exacto. Ahora, con las chiquitas, con la de 8, 10, 12, 15 camiones y menos, ahí van fuerte, inventar deudas por recarga, por horas extras, por cualquier cosa que no tienen sustento, y hacen esto. Lo que pasó hoy es grave, porque lo que hizo el gobierno de Kicillof fue pedirle al fiscal Musso que no desaloje porque ellos están negociando. Pero en realidad la negociación fue que el Ministerio de Trabajo Provincial se puso del lado de camioneros y le pide a la empresa Chasqui que cambie y reencuadre a los trabajadores de carga y descarga a camioneros. Por lo tanto, lo que están tratando de hacer desde el Ministerio de Trabajo Provincial es legalizar la extorsión de los moyanos. Claro. O sea que no está bien. No está bien. Levantaron el bloqueo y se puede volver a trabajar, pero le pido a la empresa Chasqui que no ceda, porque no corresponde, porque están haciéndola ceder a la extorsión. Y ahí juega Kicillof, juega el Ministerio de Trabajo, que obviamente responde a un
a un entramado mayor que tiene que ver con el pacto que tiene Alberto con los Moyano. Y Cristina también. Y yo creo que los Moyano tienen tanto poder porque tienen mucha información del kirchnerismo. Porque los Moyano se hicieron poderosos cuando Kirchner les dio los puertos, Claro. más que nada el puerto de Buenos Aires, gran bastión narco por mucho tiempo, y cuando le dio la CGT. Entonces, si Moyano cae, es posible que el gobierno tenga algunos problemas. Algunos problemas porque Entonces, usted cree que es puede un hablar. pacto de impunidad. Pacto de impunidad. Es un pacto de impunidad. Pero yo creo que también hay una justicia que pelea, que aplica la ley, que avanza, y cuando avanza, ahí ya se terminaron las excusas, porque lo que sobra, tanto en las causas de Cristina como las causas de Moyano, son pruebas. Y lo que no hicieron ni Cristina ni Moyano es decir, mire, acá le doy mi celular, estos son los ingresos Claro, que tuve, controle estos todo. son los ingresos, estos son mis alquileres, esta bolsa que usted dice es mentira, mire, ese día que usted dice que había un bolso en mi casa yo no estuve. Claro. Digo, destruir la acusación fiscal como haría cualquier cristiano que se siente inocente, ¿no? Sin duda. Pero como evidentemente no pueden, entonces tratan de dinamitar a lo Nerón, de incendiar a lo Nerón la Argentina. Entonces, apelan a cualquier cosa porque están en huida. Lo que demostró el ataque sistemático a las instituciones de Alberto Fernández, que hasta haber sido elegido por Cristina era un demócrata, Sí. ¿no? Era una persona que estaba en las antípodas de lo que expresó, es una huida hacia adelante, es la desesperación de saberse en Acorralado por la problemas, justicia, claro. pero no solamente por la justicia, por el pueblo, porque lo abandonaron al pueblo, porque mientras que se ponía, no sé, un ejemplo, Santiago Igol, diputado kirchnerista de Chubut, Sí. se puso la vacuna con 45 años. Y ahora nadie fue. Dice que el privilegio se lo dio solamente el sistema solo, que no hubo Claro. en el hospital de Esquel ningún movimiento de alguien. Qué Porque increíble, ¿eh? y esa vacuna, recién ayer se empezó a vacunar masivamente a personal de salud y a jubilados. O sea que esa vacuna era de alguien que quizás se muere esperando. Entonces a nosotros, a ver, el kirchnerismo tiene un plan, tiene una táctica primordial que es la victimización. Que cuando se logra victimizar y vos retrocedes, te embosca y te gana. Y la otra es el ataque personal. Cuando la victimización, esos son los temas. Nosotros tenemos que contraponer, y creo que lo estamos haciendo muy bien, con el liderazgo, en mi caso, de Patricia Bullrich, vamos adelante, pues sabemos que la Argentina necesita reformas estructurales. La Argentina necesita grandes consensos. Pero primero hay que sacar la mugre. Claro. Porque con Moyano, ¿qué consensuás? Primero que le explica a la justicia lo que hizo con la plata de los trabajadores. Y después, cuando la mugre esté presa, sentémonos a consensuar como corresponde, porque necesitan en serio reformas profundas. Un modelo sindical que no va más. Sin duda, sin duda. Un modelo sindical, el apoyo, la rebaja de impuestos a los Bernardo Fernández, ¿no? Claro, A estos esa que pyme invierten, para- que juegan, que quieren, y generar riqueza para generar desarrollo. Y también esta convencimiento, esta convicción de la Argentina cierra con todos adentro. Y nosotros coincidimos, pero a diferencia de Máximo Kirchner, yo quiero que todos tengamos progreso, no que para cerrar a los empujones precaricemos con gerentes de la pobreza. Hagamos pobrismo y mantengamos esclavos a los pobres y no los saquemos nunca de ahí. Esa es nuestra diferencia. Seguro. Ahora, lo que sí no podemos, y con esto termino, Alfredo, es nosotros caer en la trampa. O sea, el kirchnerismo juega fuerte. Ahora, nosotros de la oposición tenemos que entender que tenemos a alguien enfrente que va por todo, porque a nosotros nos piden que seamos la Guardia Suiza. Claro. Y ellos son la guerrilla vietnamita. Claro. Y nosotros somos que tenemos que dar explicaciones por no sé, a Bolsonaro le cavaron fosas en las playas de Brasil para demostrar el desastre que hizo con la pandemia. Claro. Y acá un grupo de jóvenes cuelgan 3 bolsas que simulan las personas que se murieron esperando la vacuna que se puso Estela de Carlotto, y tergiversando el hecho nos obligan, y algunos de los nuestros retroceden. Ahora- Entonces digo, eso es lo que no puede pasar. Y entonces es un mensaje para nosotros, que estamos fuertes, que las discusiones las vamos a dar sin romper, pero no podemos caer en la emboscada del kirchnerismo una y otra vez, porque ellos van ganando lugar mientras que nosotros retrocedemos con cosas que no tenemos que retroceder. Me quedan 2 minutos, pero Sí. le quiero preguntar respecto de la vacunación en un lugar que usted conoce muy bien, que es Avellaneda. ¿Qué ha pasado con el tema de la vacunación allí? Bueno, ahí lo que pasó es
que el UPA 2, que es los hospitalitos descentralizados Sí. que hizo Scioli, había para vacunarse 130 médicos. Se vacunaron 100, el 20 coincidió con el momento en que Cristina fue a darse la vacuna ahí, que fue el 21 de enero más o menos, se vacunaron 100 y cuando les tocaba a los otros 30 no había más vacunas. Claro. Y ahí empezó una cosa medio rara, porque lo O que sea, desaparecieron 30 vacunas. Exacto. Y coincide con que aparece Cristina con por lo menos 10 o 20 personas para vacunarse y que esas personas pechean que quieren la vacuna, chapean con que Cristina se está Cristina vacunando. va con 10 vacunas, con 10 Con personas 10 más. personas, 20, algunos dicen 10, se están chequeando los datos. Entonces, esas vacunas que se puso Cristina y esas sus 20 o 10 amigos. personas habrían sido las que les dijeron a los médicos No hay más. que no hay más. Y en el medio, con mucha bronca, los médicos poniendo el pecho en la trinchera, ganando poco, con todo lo que sabemos, Sí. cuando intentan hacer una especie de denuncia, viene el Pantera Gutiérrez, que es un barra de Doc Sud, es un puntero de Ferraresi, con él y con su hijo, amedrentarlo, decir, ojo con lo que van a hacer. Eso se está investigando Qué bárbaro, y seguramente va a haber más información en los próximos días, pero gravísimo, como todo. Muy siempre, como siempre. Pero muchísimas- esperanza, démosle un mensaje. Estamos fuertes, la oposición está dispuesta a dar la pelea, está dispuesta a defender a los empresarios, está dispuesta a construir trabajo, capital y progreso, sin autoritarismo y de vencer al kirchnerismo en estas elecciones.